doy gracias esta mañana por su atención. Porque este es un versículo que lo podemos interpretar de varias maneras los oradores. De varias maneras lo podemos enseñar. Y de una de las maneras que más me gusta es de la forma más sencilla posible. Porque Jesús en un momento enseña la oración y Él dice algo tan simple como que si tú pides vas a recibir, como si tú buscas vas a hallar, y como si tú llamas las puertas se te van a abrir. Ahora, lo primero que nos enseña este versículo es que tenemos a un Dios que está dispuesto a escuchar la oración de sus hijos. Y esto es tremendo. Alguien puede decir, pero eso es muy obvio lo que tú estás diciendo, es muy básico. No, no es tan básico, porque resulta que Dios, Él podría ser un Dios que simplemente no esté dispuesto a escucharte. Podría ser un Dios que simplemente cierre sus oídos y no esté dispuesto a escuchar al ser humano. Pero la buena noticia es que tenemos a un Dios maravilloso que sí está dispuesto a escucharte. Si está dispuesto a estar atento al clamor que tú tienes en tu corazón. Está dispuesto a escucharte cuando tú vas en la noche antes de dormir a orar. Está dispuesto a escuchar esa oración. Cuando tú le das gracias por los alimentos antes de comer, está dispuesto a escucharte. Y eso es tremendo. La Biblia enseña lo que es la oración. Y la oración es hablar con Dios, comunicarse con Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Y hablar con Dios es maravilloso, es precioso. Porque no estoy hablando con la pared, no estoy hablando con el aire, estoy hablando con un Dios que tiene oídos para oír, y me oye y me escucha, y está tan contento cuando soy capaz de cerrarle en mi cuarto. Dice la Biblia, puedo ir y orar en secreto. Jesús dijo, cuando ores, entra en secreto a tu aposento y llora, porque tu Dios que te ve en secreto, Él te va a recompensar en público. Te está diciendo que Él sí está dispuesto a escucharte, y eso es increíble, es maravilloso. Porque yo puedo ir donde un papá, puedo ir donde un amigo, y quizás no esté dispuesto a escucharme. O quizás simplemente me está oyendo, pero no me está escuchando. Porque yo puedo estar oyendo muchas cosas aquí alrededor, los vehículos que van afuera, una sirena, alguien que grita en el patio, pero no estoy tomando atención. Dios escucha, Dios le pone atención a tu oración, a lo que tu corazón está diciendo o lo que Él quiere decir. Y eso es tremendo. Él dejó la oración, enseñó la oración y dejó una oración modelo que es el Padre Nuestro. Y Jesús dijo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Empezó a reconocer la identidad de Dios. Dios es tu Dios, estamos claros, pero Él tiene que ser mucho más que tu Dios. ¿Y qué significa eso, Mauro? Significa que Él tiene que ser tu Padre, tiene que ser tu papá, tiene que ser tu mejor amigo. Y Jesús sabía que ese Dios era su papá, y por eso que Él comienza diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Lo identifica y sigue hablando y diciendo, santificado sea tu nombre. ¿Qué hace Jesús en ese momento? Él resalta la cualidad más importante de Dios. ¿Y cuál es esa, predicador? Su santidad, su limpieza, su perfección. Dios es santo, Dios no tiene mancha, Dios no tiene errores. Y Jesús dice, santificado Padre sea tu nombre. Y Él sigue orando y dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Jesús declara la voluntad suprema de Dios. Jesús declara que la voluntad de Dios es perfecta, es agradable, es buena. Y la voluntad para ti, la voluntad para tu vida, la voluntad para tus hijos, la voluntad para tus sueños son buenos. A mí me vuela la cabeza, me encanta esta palabra cuando yo sé que los pensamientos de Dios para mi vida son buenos. No son malos, son buenos. Y a veces el hombre es tan testarudo, tan porfiado, que no le cree a Dios, no se acerca a Dios. Y sabiendo que Dios tiene pensamientos buenos para él. Sus pensamientos son buenos, su voluntad es buena. Jesús sigue orando y enseñando, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué significa? Que ese Dios no solamente es tu papá, no solamente es santo, no solamente es un Dios que tiene una voluntad suprema, sino que es un Dios que está dispuesto a satisfacer nuestras necesidades. El pan de cada día Él nos da. Él responde a tu necesidad. Él conoce tu necesidad y está dispuesto a satisfacer esa necesidad. Jesús sigue hablando y dice, perdona nuestras deudas. ¿Qué significa? Que Dios tiene el poder, tiene la autoridad para perdonar tus pecados, tiene la autoridad para borrar tu pasado, tiene la autoridad para limpiar tu conciencia. Solamente Dios lo puede hacer. Pero Dios lo puede hacer cuando tú eres capaz de reconocer que eres pecador, que eres pecadora como yo también lo reconozco. Le digo, Señor, todos los días, perdóname, porque quizás te ofendí con una acción, quizás te ofendí con alguna omisión, quizás te ofendí con mis pensamientos, perdóname. Y Dios tiene la autoridad para decirte, sí, yo te perdono. Y eso es tremendo. Jesús sigue hablando, dice, más líbranos del mal, Padre nuestro. Dios te libra, te protege del pecado, te ampara del mal. Y termina diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Qué significa?
Jesús reconocía que su Padre es toda la majestad, toda la gloria lo rodea a Él. Dios está dispuesto a escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Dios está dispuesto a escucharte. Lo segundo, y muchas gracias por la atención, no solamente Dios está dispuesto a escucharte, no solamente Él tiene oídos atentos a tu clamor, atento a tus palabras, sino que el texto nos demuestra que Dios está dispuesto no solamente a escuchar, sino que Él está dispuesto a responder. Alguien me puede decir, pero eso es muy obvio, esto es lo que estás diciendo. No, no es tan obvio. Porque podríamos tener un Dios que solamente está dispuesto a escuchar. Que solamente escuche, y escuche, pero nunca responda. Pero hay otra buena noticia, Dios sí responde. Y si yo preguntara aquí a cuántos Dios alguna vez le respondió una oración, creo que el 99% podríamos decir, amén, Dios me ha respondido oración, amén. Dios ha respondido oraciones, porque Él dice, vas a pedir y vas a recibir, vas a buscar y vas a hallar, vas a llamar y las puertas se te van a abrir. Conozco miles de testimonios de gente que ha sido respondida su oración por Dios en la familia, en sanidades, en el trabajo, en lo emocional. Dios responde la oración. Por lo tanto, Dios no solamente escucha, sino que también responde. Mira qué elemental. Y tercero, y esto es lo más importante, y aquí hay un secreto que yo te quiero contar. Es cierto, todos podemos ir delante del Señor. Todos podemos decirle, Señor, aquí estoy. Pero no todos tienen una comunión íntima con Dios. Dios no hace acepción de personas, dice la Biblia. Pero sí dice que Él recompensa a los que lo buscan. Sí dice que Él recompensa a los que tienen intimidad con Él. Y que te quiero decir en esta mañana con esto, es que Dios está dispuesto a escucharte, Dios está dispuesto a responder, pero tienen que haber dos principios claves para que eso funcione. ¿Y cuál es, predicador? Primero es creer en Él, tener fe en Él. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Si tú cuestionas a Dios, si tú tienes incredulidad en Dios, si tú dudas, Dios no puede actuar en ti. Porque eso significa que la fe te está fallando. Y sin fe, la Biblia es clara, es imposible agradar a Dios. Y lo segundo es que no solamente basta la fe, sino que tienes que actuar. Tienes que tener acción. Tienes que creer a Dios, penetrar la palabra en tu corazón, pero actuar. El libro de Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Qué significa esto? Yo puedo ir todos los domingos a la iglesia, puedo escuchar las predicaciones, que miles de predicaciones escuchar, pero si esas predicaciones, si esa palabra no la coloco por obra, de nada me sirve. Yo te cuento un secreto, el evangelio no comienza aquí en la iglesia. El evangelio comienza cuando termina el culto y damos un paso y estamos en la calle. Ahí comienza el evangelio para nosotros. Y ahí empezamos a actuar conforme a la palabra de Dios, conforme a los frutos del Espíritu que de Dios ha puesto con nosotros, conforme a la paz, a la paciencia, a la mansedumbre, a la templanza, conforme al amor. Porque si tú vienes todos los domingos aquí y no tienes amor afuera, estás perdiendo mi tiempo, querido hermano, querido amigo. Y puede ser fuerte esta palabra, pero la Biblia dice no solamente ser oidores, sino que hacedores. Hacedores. Creer y actuar. Dios escucha, Dios responde siempre cuando tú creas y actúes. Creas y actúes. Hay ejemplos tremendos en la Biblia, preciosos. Me encanta el ejemplo del pequeño Samuel. Para los que no saben quién era Samuel, Samuel era un niño, un pequeño. Su mamá era de nombre Ana, y dice la Biblia que Ana, ella no podía tener hijos. Y le dijo a Dios, si tú me das un hijo, Señor, yo te lo voy a encomendar a ti, te lo voy a entregar a ti, te lo voy a dedicar a ti. Esa es la frase correcta, te lo voy a dedicar a ti. Y Dios escuchó el clamor de Ana, y Dios le dio un hijo y le colocó por nombre Samuel. Y Samuel, cuando fue detestado, Ana lo llevó al templo, lo llevó al sacerdote Elí para que Samuel creciera en el templo, estuviera ahí, conociera al Señor, pudiera instruirse. Y dice la Biblia que esto es tremendo. Dice que el pequeño Samuel
mientras estaba en el templo, estaba con el sacerdote Elí, y Elí, que era el sacerdote, el que estaba a cargo de todo, igual tenía hijos, pero los hijos de Elí hacían lo malo delante de Dios. ¿Y saben qué era lo peor? Que los hijos de Elí se portaban mal, no tenían temor a Dios, miraban con indiferencia a Dios, estaban como forzados ahí, y Elí, que era su padre, no hacía nada por reprenderlos. No hacía nada por corregirlos. Todo el pecado de los hijos de Elí para Elí pasaban desapercibidos. Y eso a Dios lo colmó. Y dice la Biblia literalmente que mientras los hijos de Elí hacían lo malo, se emborrachaban, ofendían a Dios, dice que el pequeño Samuel, y esto es tremendo y muchas gracias por la atención, dice que el pequeño Samuel ministraba en la presencia de Dios. ¿Qué significa ministrar? Significa que el pequeño Samuel, un niño, se preocupaba de las cosas de Dios, le tenía temor a Dios, buscaba a Dios, estaba atento a sus enseñanzas. Y dice la Biblia que los hijos de Elí seguían haciendo lo malo, y el pequeño Samuel seguía ministrando, seguía preocupándose de ese Dios maravilloso. Tenía interés, tenía pasión, actuaba, buscaba. En lo que podía él servía, mientras los hijos de Elí seguían haciendo lo malo. ¿Y saben qué dice la palabra? Que Samuel, mientras ministraba, iba creciendo delante de Dios y delante de los hombres. Porque a veces nosotros creemos que Dios no nos mira, que no nos ve. Y yo te cuento algo: Dios, cada paso que tú das, Él lo sabe. Cada pensamiento que pasa por tu mente, Él lo conoce. Y escúcheme bien, papá, Elí, por no corregir a sus hijos, perdió todo, porque él tenía que corregirlos. Y Elí no quiso corregir a sus hijos, y dijo Dios, voy a terminar con Elí. Y un día, dice la Biblia, y esto me encanta, esta historia, dice la Biblia que el pequeño Samuel se fue a dormir, y Elí también, ya estaban todos ya durmiendo. Y Samuel, mientras estaba durmiendo, de repente escucha una voz que dice: Samuel, Samuel. Y dice que la Biblia que Samuel se levantó de su cama y fue corriendo donde Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me estás llamando? Y Elí le dice: yo no te he llamado, anda, vete a acostar. Y Samuel se va a acostar. Dice que seguramente fue un sueño, fue una voz. Y dice la Biblia que Samuel se vuelve a acostar, estaba agarrando sueño, y de repente: Samuel, Samuel. Y Samuel se vuelve a levantar y de nuevo va: Elí, ¿para qué me estás llamando? ¿Qué necesitas? Yo no te estoy llamando, anda a acostarte. Samuel en ese momento tenía un problema. Él conocía, sabía que alguien lo estaba llamando, y él pensaba que era Elí, y se vuelve a acostar. Se vuelve a acostar por tercera vez, y aparece de nuevo la voz: Samuel, Samuel. Y Samuel se vuelve a levantar y de nuevo va donde Elí. Le dice: ¿para qué me estás llamando? Y en ese momento Elí se dio cuenta que a Samuel lo estaba llamando Dios. Y la Biblia es tan tremenda que dice que Samuel en ese momento no conocía la voz de Dios, y por eso es que él escuchaba la voz y pensó que era el sacerdote. Entonces el sacerdote le dijo: mira, pequeño Samuel, cuando vuelvas a escuchar la voz, tienes que responder: heme aquí, hablas, Señor, porque tu siervo oye. Perfecto, Samuel se fue a acostar, y de repente apareció la voz nuevamente: Samuel, Samuel. Y Samuel se acordó de las palabras que le había dicho el sacerdote y dijo: habla, Jehová, dijo, porque tu siervo oye. Y en ese momento Samuel pudo encontrarse directamente con la presencia de Dios. En ese momento Samuel pudo escuchar la voz de Dios y saber que el mismo Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el creador de tu vida y mi vida, estaba hablando con él. La pregunta es: ¿por qué Dios habla con Samuel? ¿Por qué Dios se acerca a Samuel? ¿Samuel tenía algo diferente a los hijos de Elí? Quizá era más bello, quizá era distinto, tenía algo diferente, pero no era en su físico, sino lo diferente era que Samuel le creía a Dios. Samuel buscaba a Dios.
temía a Dios, colocaba su tiempo en las cosas del Señor. Y eso no significa venir todos los días a la iglesia, significa estar todos los días conectado con Dios, a través de su palabra, de la oración, a través de tu comportamiento. Y Samuel llegó a ser un gran profeta, llegó a ser un gran juez, llegó a ser un gran siervo del Señor. A mí me encanta la historia de niños, porque los niños son inocentes y a Dios le encanta la inocencia. Por eso que Jesús dijo: dejad venir a mí y no los impidáis a los niños, porque de los tales es el reino de Dios. Los niños creen sin cuestionar, los niños actúan sin cuestionar. En cambio el hombre, en cambio el joven, cuando ya empieza a perder la inocencia, todo lo cuestiona, todo lo duda. En cambio el niño simplemente cree por su inocencia, y eso le encanta al Señor. Y cuando Dios ve inocencia en tu corazón, Él actúa, Él te escucha, Él responde, Él te escucha, Él responde. Yo tengo un pequeño de 5 años, me encanta su inocencia, a veces me hace reír. Un día me dijo: papá, mañana vamos a Japón. Yo le dije: sí, ya. Entonces él se la creyó que mañana íbamos a ir a Japón. Yo miraba a mi esposa y le decía: la inocencia de un niño. A él le encanta jugar a la pelota. Entonces cuando él está en una escuela de fútbol y tenía que ir a jugar a un lugar que se llama Tehualta está a 15 kilómetros de Fresia. Entonces llegó a la casa diciendo que iba a ir a Tehualta a jugar a la pelota. Y como estaba en la época del mundial y veía que la selección viajaba en avión, esto lo otro, dijo: yo voy a ir a Tehualta y nos vamos en avión, papá. Ah, ya, le dije yo. La inocencia de un niño. Eso no es ser tonto, eso es ser inocente. Y a Dios le encanta la inocencia de las personas. Entonces Samuel pudo tener comunión íntima con Dios, llegar a ser un gran hombre delante de Dios, porque le creyó y porque actuó. Otro ejemplo rapidito. La Biblia dice en el libro de Marcos, capítulo 5, que pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de mucha gente, de una multitud. Y uno de los principales de la sinagoga, de nombre Jairo, fue donde Jesús. Y esto es increíble. Dice la Biblia que Jesús, como hacía señales, milagros, la gente andaba detrás de él, andaba mucha gente detrás de él. Y en ese momento llegó a un lugar y se le acercó un hombre de nombre Jairo. Le dijo: Jesús, ¿sabes qué? Mi hija está agonizando, está muriendo, necesito que vayas a mi casa, porque quiero que tú la puedas ver, porque sé que tienes el poder para sanarla. Y dice la Biblia que Jesús le dijo: ok, voy a ir. Pero mientras Jesús iba caminando, dice que la gente se le amontonaba, se le agolpaba. Y él apenas podía caminar, todo lo apretaba. Los discípulos quizás andaban como un cerco, así como barra espalda: por favor, déjenos pasar. Así como una estrella de hoy de Hollywood, de música, así andaba Jesús. Toda la gente quería tocarlo, toda la gente quería estar cerca de él. Pero dentro de esa gente, de esa multitud, había una mujer anónima, una mujer que sufría una enfermedad que era un flujo de sangre. Dice la Biblia que esa mujer por 12 años tenía una hemorragia, un flujo de sangre. Y esa mujer por 12 años había ido a médicos, había gastado todo lo que tenía, y dice la Biblia que estaba peor, nada podía sanarla. Y ese día escuchó que Jesús andaba por ahí. Y ella en su interior dijo: yo tengo que ir y llegar donde Jesús, porque si solamente el manto le tocara, sé que seré sana. Ya estaba creyendo. Esa mujer estaba creyendo, pero le faltaba algo. ¿Qué es, predicador? Le faltaba actuar, porque Jesús iba lejos, Jesús estaba rodeado de gente. Yo imagino que esa mujer, que era anónima, que nadie la conocía, que sufría en su interior, que dijo: yo tengo que llegar a Jesús, porque me lo he gastado todo, porque he ido donde un montón de médicos, donde un montón quizás de charlatanes, como hablábamos el viernes, y nadie me ha podido sanar, nadie me ha podido dar una respuesta, pero Jesús me la puede dar. Y esa mujer pasó por la multitud: permiso, quizás la gente lo empujaba. 12 años con un flujo de sangre. Eso, ¿sabe lo que significa? Quizás estaba pálida, quizás estaba débil, apenas se podía mover. 12 años, no era un año, no era un mes, 12 años enferma. Pero ella ese día agarró fe y dijo: yo agarro fe, y no solamente fe, sino que tengo que actuar. Esa mujer podría haber dicho: no, quizás mañana Jesús me lo encuentro más libre, quizás mañana Jesús va a estar rodeado de menos gente. Pero no, cuando uno está necesitado, mi querida iglesia, uno hoy día necesita la respuesta, no mañana. Cuando uno quiere encontrar a Dios, hoy día debe encontrarlo, no mañana.
Y esa mujer tomó fe, una mujer anónima, una mujer frustrada, tomó fe y actuó. Y se pasó por la multitud. Tengo que llegar a Jesús. Y entre todo su esfuerzo pasó, permiso, dice que le tocó el manto. Ni siquiera le habló, solamente le tocó el manto. Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos quizás un poco riéndose. A ver, maestro, mira, toda la gente te está apretando y tú dices, ¿quién me ha tocado? Sí, ¿quién me ha tocado? Porque cuando la mujer lo tocó, él se dio cuenta que poder salió de él. ¿Y por qué salió poder? Porque lo tocó una mujer que le creía y una mujer que actuaba. Una mujer que no dudaba en su corazón que si ella lo tocaba iba a ser sana. Y pregunta, ¿quién me ha tocado? Y la mujer se acerca y se arrodilla delante de él y le dice, yo te he tocado. Y le cuenta su historia. ¿Y sabe lo que le dice Jesús? Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Y sabe lo que más me sorprende de esas palabras de Jesús? Es que antes de sanarla, Él la salva. Antes de curarle ese flujo de sangre, Él la sana, Él le perdona los pecados, la salva. Porque para Jesús es más importante perdonarte los pecados que sanarte. Él tiene el poder para sanarte. Y a veces andamos detrás de un Dios que solamente queremos que nos sane. Pero antes que te sane, Él tiene que perdonarte. Amén. Él tiene que limpiarte y limpiar mi vida. Y esa mujer tomó fe en su corazón. Era anónima, nadie la conocía. Quizá la habían discriminado muchas veces. Pero Jesús, cuando ella lo tocó, Él se dio cuenta que había una mujer que creía en Él. Y la vida se la cambió en ese momento porque ella creyó y porque ella actuó. Hay otra historia en la Biblia que es parecida y me encanta igual. Dice la Biblia que Jesús entró a Capernaum y dentro de la fama que él tenía entró a una casa, quizás como esta, quizás un poco más grande, quizás un poco más chica. Y dice como estaba tanta gente alrededor de él, la gente cuando supo que Jesús estaba en aquella casa, entró a la casa porque querían estar cerca de él. Se llenó, no entraba nadie más. Hasta afuera estaba llena la casa. Todos querían estar cerca de Jesús. Todos querían escucharlo. Todos querían contarle sus problemas. Todos querían decirle, Señor, sáname. Señor, ayúdame. Todos querían estar cerca. Y habían 5 amigos. También quizás desconocidos. Quizás amigos como ustedes. Y dentro de esos 5 amigos había un amigo que era paralítico. Había un amigo que era lisiado, que no podía caminar, en otras palabras, que tenía que andarlo trayendo en un lecho. Y sus amigos en ese día supieron que Jesús andaba pasando por su lugar, pasando por su ciudad. Y dijeron, llevemos a nuestro amigo a Jesús. He escuchado que Él sana, he escuchado que Él transforma vidas, llevémoslo. Y pescaron al paralítico y se fueron a la casa donde estaba Jesús. Pero cuando van llegando a la casa se dan cuenta que no era sencillo entrar. La gente hasta afuera estaba lleno. Quizás uno de los amigos le dijo, oye, ¿sabes que volvamos mañana mejor porque está lleno? Quizás otro le dijo, no, hoy día tenemos que ir ante Jesús. Y quizás otro dijo, sí, pero hoy día tenemos que llegar, pero ¿cómo entramos? Mira, está lleno, las puertas están llenas. No podemos entrar por las ventanas, por las puertas. No podemos entrar donde Jesús. Y quizás uno de los amigos tenía un poco más fe y dijo, no, hoy día tenemos que llegar donde Jesús. Y a uno se le ocurrió una brillante idea. Y empezó a ver dónde podía entrar. Y de repente un amigo medio loco empezó a mirar el techo. Y sus amigos le dijeron, ¿pero qué estás mirando? El techo. ¿Y qué quieres que hagamos por el techo? Entremos por el techo. Si no podemos entrar por las puertas, si no podemos entrar por las ventanas, entremos por el techo. Y quizás otro amigo le dijo, ¿tú estás loco? ¿Cómo vamos a entrar por el techo? ¿Qué quieres? Que en vez que haya un paralítico, ¿quieres que hagamos 5 paralíticos? Ellos sabían que ese momento tenían que llegar donde Jesús. Y tomaron fe en su corazón. Sabían que Jesús tenía un milagro para su amigo.
pero tenían que actuar. Y dice la Biblia, esto es como una película, dice la Biblia que subieron al techo con el paralítico, apenas ahí el paralítico se podría haber caído, quizás pudo haber caído otro y ser 2 o 3 paralíticos más, pero tenían que llegar y lo empezaban a subir al techo y hicieron una abertura en el techo como si hicieran un hoyo aquí. Esto es increíble. Quizás la gente que estaba dentro dijo, wow, ¿qué será ese ruido en el techo? Deben ser ratones, pero deben ser ratones muy grandes porque suenan muy fuerte. Y encierran un techo de repente. Empezó a abrirse un hoyo en el techo. Y no solamente empezó a abrirse un hoyo, sino que toda la gente estaba mirando. De repente empezaron a ver a un hombre en un lecho que lo empiezan a bajar delante de Jesús. Tenían que llegar ante Jesús. Tenían que llegar. Porque así como la mujer dijo, yo hoy día tengo que recibir mi milagro, aunque haya un montón de gente, el paralítico dijo, yo hoy día tengo que llegar ante Jesús, aunque un techo tenga que abrir. Y dice la Biblia que abrieron el techo, bajaron al paralítico delante de Jesús, y Jesús conversa con él. Y lo primero que él hace, no lo sana. Lo primero que él hace, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Lo primero que él hace es perdonar los pecados. Lo primero que él hace, habla Marcos capítulo 2, es que Jesús dice, yo te perdono los pecados. Y después que Dios lo perdonó, le dijo, levántate. Y Dios lo sanó y lo restauró. Pero primero lo salvó, primero lo perdonó y después lo sanó. A la mujer primero la perdonó y después la sanó, porque a Dios le interesa que tu comunión con Él sea estrecha, sea íntima. No sirve ser simpatizante del Señor, no sirve venir periódicamente a la iglesia, no sirve ser familiar de un cristiano. Lo que te sirve a ti es que Jesús viva y reine dentro de tu corazón, que Él pueda ser tu Dios, tu fiel amigo, que Él sea tu compañero. Pero para eso tu corazón tiene que agarrar fe y actuar. ¿Y cómo actúo, predicador? La Biblia dice que si yo me acerco a Dios, Él se acerca a mí, pero yo tengo que acercarme a Él. Él está con los brazos abiertos para abrazarte, para enseñarte quién es Él. Tiene que haber un compromiso con Él, una comunión con Él, una intimidad con Él. Y la única forma es concurrir a ese llamado de Cristo Jesús. Última historia y con esto termino. Anoche conversábamos de Abraham, ¿cierto? Y Abraham, él no podía tener hijos. Y Dios le prometió que le iba a dar un hijo. Pero pasaba el tiempo y Dios no le daba el hijo. Entonces su mujer Sara tuvo una brillante idea. Le dijo, Abraham, mi amor, ¿sabe qué? Dios no me ha dado hijo, me ha hecho estéril, pero yo quiero que tengamos un hijo. Y Abraham dijo, sí, ¿cómo lo vamos a tener? Quiero que tomes a mi sierva Agar, era esclava de Sara, y que la tomes por mujer y hagan un hijo los dos. Bueno, dijo Abraham, como tenía el permiso de su señora, no lo dudó mucho, tomó a Agar y concebieron un hijo. Y dice la Biblia que la sierva Agar quedó encinta, quedó embarazada. Pero cuando quedó encinta y cuando la guatita se le empezó a ver, a Sara le entró envidia, a la mujer de Abraham le entró envidia, y llegó el momento que le entró tanta envidia que echaron a Agar, y Agar se fue embarazada, se iba, y mientras se iba, dice la Biblia que Dios le habló a ella y le dijo a Agar, ¿qué estás haciendo? Vuelve donde tu sierva, vuelve donde tu ama Sara, vuelve y sírvele, séle fiel, quédate ahí. Pero Dios, sí, vuelve, porque yo haré una nación grande de tu hijo, y cuando nazca tu hijo le vas a colocar por nombre Ismael. Y Agar fue obediente, y a pesar de que quizás era humillada, quizás era desperdiciada porque la usaron como un objeto, usaron su cuerpo simplemente, ella tuvo humildad y creyó en Dios y actuó. Y dijo, ok, Señor, voy a volver. Y Agar vuelve donde Sara. La historia no queda ahí. Después, cuando ya nace el hijo, cuando nace Ismael, al tiempo después también nace Isaac, porque Dios promete lo que cumple, cumple lo que promete. Y llegó el momento que Isaac nació,
Pero cuando nació el verdadero hijo de Sara, dice la Biblia que Ismael, como era más grande, quizás lo peleaba, quizás lo molestaba, y eso a Sara la irritaba. Y le dijo a Abraham: mira, Abraham, quiero que eches a Agar y a Ismael, porque molesta a Isaac, y yo no voy a permitir que Isaac, mi hijo, herede junto a Ismael. Y aquí hay un episodio muy triste, porque Abraham toma a Agar, toma a Ismael, y dice la Biblia que pescó agua, pescó un poco de pan y se lo dio y los echó al desierto. Y esa mujer se fue con su pequeño al desierto, con agua y con pan solamente. Era una mujer que estaba absolutamente destruida. Una mujer que quizá dijo: yo le creí a Dios. Quizá en el tiempo cuando estaba embarazada tendría que haber escapado de aquí. Quizás ahora estaría en un mejor lugar. Pero por haberle obedecido a Dios, ahora me echan como un perro. Y no me echan a mí, sino que también a mi hijo, solamente con pan y con agua en un desierto. Y dice la Biblia que llegó un momento que se le acabó el agua, pasó sed, y pescó a su pequeño, a Ismael, y lo dejó debajo de unos arbustos. Y ella se alejó, porque ella no quería ver cómo su pequeño moría, por el calor, por el hambre, por el desierto. No quería ver, y se alejó del arbusto. Y en ese momento dice la Biblia que el muchacho empezó a llorar. Y empezó a llorar, quizás lloraba porque su mamá se alejaba, quizás lloraba porque tenía sed, porque tenía calor, porque tenía hambre, quizás por qué motivo, pero lloraba amargamente. Y en ese momento un ángel de Dios le dice a Agar: ¿qué tienes, Agar? ¿Dónde estás, Agar? Y el ángel dice: yo he escuchado el llanto del muchacho. Dios ha escuchado el llanto del muchacho, y quiero que tomes a tu muchacho y lo levantes. Y en ese momento dice la Biblia que Dios le mostró una fuente de agua. Hizo un milagro y pudo darle agua a Ismael, y Ismael se pudo recuperar. Y de ese muchacho, de esa sierva, de esa mujer que la ocuparon quizás como un animal, Dios hizo también una tremenda nación. El muchacho creció, fue tirador de arcos, porque, vuelvo a repetir, cuando alguien confía en Dios, cuando alguien le obedece a Dios, siempre va a tener un buen final, siempre. Y Agar le obedeció a Dios, creyó en Dios y actuó. Y por eso que su hijo pudo salir en victoria, su hijo pudo salir en victoria. La Biblia tiene un montón de versículos que nos invita a actuar, que nos invita a accionar. Apocalipsis dice, en versículo 20 del capítulo 3, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está diciendo: yo estoy a la puerta y llamo. Estoy a la puerta y llamo. Pero dice: tú tienes que abrir la puerta. Tú tienes la llave de esa puerta, no la tiene Dios. Entonces Dios te dice: si tú eres capaz de abrir tu puerta, si tú eres capaz de abrir la puerta de tu corazón, tú vas a ver lo que Dios va a hacer. ¿Y qué va a hacer? Él va a entrar por esa puerta y va a cenar contigo, y va a estar contigo, y va a vivir contigo. Pero para quien entra a tu puerta, para quien entra a tu familia, tú tienes que abrir esa puerta. Yo todos los días cuando oramos con mi familia decimos: Señor, tú eres el Dios de mi familia. Aquí tú eres el centro de nuestras vidas. Todo lo que toca aquí es tu gloria, y tú tienes control de todo, de nuestro levantar, de nuestro acostar, de nuestros alimentos, de nuestro crecimiento, de nuestro trabajo. Tú tienes todo el control, Señor. Todo lo que toca mis manos, tú lo bendices. Mi sillón, mis camas, todo, mi tele, todo es tuyo, porque tú me lo has dado. ¿Y por qué, predicador? Porque un día abrí esa puerta y Él entró y tomó control de mi vida, y ya no vivo yo, sino que Él vive, Él reina, Él tiene el control, Él actúa. Él lo hace, no yo. Yo descanso en Él. Él tiene la última palabra. En que tu corazón esté quebrado, como predicábamos ayer, Él tiene la última palabra. Él va a actuar, nunca te dejará, nunca te desamparará. Pero esta es una promesa para aquellos que le creen, para aquellos que actúan. Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si tú pides, Él te va a dar. Si tú lo buscas, lo vas a encontrar. Si tú lo llamas, las puertas se van a abrir, siempre cuando le creas, siempre cuando actúes.